Así comienza, a partir de este momento, comienza la tercera parte de nuestra clase de hoy. Hasta hace unos minutos estuvimos conversando acerca del uso de las siglas en el periodismo. Vamos a continuar hablando de ese tema, pero también vamos a hacer un adelanto acerca de los guarismos y del uso de los guarismos en el periodismo. Inmediatamente comparto pantalla con ustedes. Esperemos que la tecnología nos ayude, que la tecnología nos acompañe y en unos minutos seguramente, si todo sale bien, van a poder visualizar las diapositivas. En unos minutos van a poder van a poder visualizar las diapositivas. Vamos a agrandar para que ustedes puedan tener una mejor lectura del contenido, una mejor lectura del material. Mientras tanto, les voy diciendo que las siglas escritas íntegramente en mayúsculas nunca llevan tilde. Fíjense, hace un momento, cuando estábamos hablando acerca de las mayúsculas, acerca del uso de las mayúsculas, dijimos que las mayúsculas sí se acentúan, sí llevan tilde en todo momento. Sin embargo, aun cuando llevan tilde en todo momento, hay una excepción a esa regla, hay una excepción a esa norma. Y esa excepción se aplica justamente cuando estamos escribiendo una sigla. En las siglas, las mayúsculas nunca llevan tilde. Repito, las siglas escritas íntegramente en mayúsculas no llevan nunca tilde. Por otro lado, el plural de las siglas se señala mediante el artículo que antecede a la sigla, no por la adición de la letra S minúscula. Es decir, que cuando nosotros vamos a hablar de ONGs, no debemos escribir ONG y la S minúscula. Tampoco debemos escribir ONG apóstrofe y la S minúscula. Eso está mal. El plural lo indica, nos lo indica el artículo previo a la sigla. Por lo tanto, si vamos a hablar de una ONG, decimos la ONG. Pero si vamos a hablar de varias, decimos las ONG. Es decir, así se hace en la escritura. Así se hace cuando redactamos. Sin embargo, cuando leemos, cuando estamos ante un texto, estamos leyendo ese texto y encontramos las ONG, aunque no haya una S al final, por el simple hecho de que el artículo nos está indicando que en ese momento la sigla actúa en plural, debemos leerlo como si hubiese una S al final, aunque realmente no existe tal S al final. Debemos leer las ONGs. No sé si eso se entiende. Leo por acá a Ángel. Él me dice que solo para avisar que se fue la señal telefónica y se le va la conexión de CanTV. No te preocupes, Ángel, eso es entendible y eso forma parte de nuestra realidad país. Hay alguien que además quiere entrar a nuestra videollamada, a nuestra videoconferencia. Por aquí le estoy dando el acceso a Yanela y a Aitor.
Y voy a repetir una vez más la última regla acerca del uso de las siglas. El plural de las siglas se señala mediante el artículo que antecede a la sigla, no por la adición de la letra S minúscula. Por ejemplo, es incorrecto escribir las ONGs con S minúscula al final. Se debe escribir simplemente las ONG. Así se escribe. Pero cuando se lee, en la pronunciación se debe decir ONGs, aunque no exista S al final. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las siglas CD, que corresponden a Compact Disc. ¿De acuerdo? No se debe escribir los CDs, sino que se debe escribir los CD, y al momento de leer se debe decir los CDs, aunque no exista esa S al final. Por favor, háganme saber si se entendió esta regla particular sobre el uso de las siglas en el periodismo. Indíquenmelo, por favor, a través del chat. Bien, gracias, Andrea. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta regla en particular para aclararla de una vez? No, gracias. Muy bien, de nada, María André. Ok, Oriana González dice que se le fue el audio y no oyó la última parte. Ok, Oriana, fíjate, nosotros escribimos la sigla sin la S al final. El plural lo identificamos con el artículo. Pero cuando estamos leyendo, aunque la sigla no tenga la S al final, esa S tenemos que pronunciarla, aunque no esté. Es decir, si estamos leyendo, no vamos a decir, por ejemplo, las ONG. No. Tenemos que decir las ONGs, aunque la S no exista al final. Eso fue lo que quise decir. Bien, voy a continuar. Diciéndoles que generalmente las siglas de uso más frecuente tienen un equivalente en español. Las siglas de uso más frecuente tienen un equivalente en español, aunque su nombre original sea en otro idioma. Eso implica que la sigla a usar debe ser el equivalente en español. Por ejemplo, NATO. NATO son las siglas correspondientes al nombre en inglés de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. NATO son las siglas correspondientes al nombre en inglés de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, cuando estamos redactando, nosotros no vamos a utilizar las siglas NATO o NATO. Vamos a utilizar las siglas OTAN. Lo mismo sucede en el caso de IMF, que es International Monetary Fund, más o menos. Qué mal inglés. Bueno, mi inglés no es tan bueno, sobre todo en pronunciación, pero por ahí va la cosa. El punto es que no vamos a utilizar IMF, sino FMI. Si una sigla tiene un equivalente en español, vamos a utilizar el equivalente en español. Creo que Ángel estaba levantando la mano. Si es así, Ángel, por favor, plantéame tu inquietud. Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a las citas. No sé si en este caso las normas son igual que las normas APA, me explico. Cuando es una cita mayor a 42 palabras, si mal no recuerdo, la cita va a un párrafo solamente, pues. Si es menos de 42 palabras, va incluida en el párrafo que uno está escribiendo. Ajá, y eso me lo preguntas por qué, Ángel. No lo sé, bueno, se me vino esa... Porque estamos hablando de las siglas,
no de las citas. Ah, la cita Te más voy, adelante. te voy a responder, te voy a responder para no dejarte con la duda, con la inquietud. Fíjate, Qué pena, profe, en gracias. en el periodismo no aplican las normas APA. Punto número uno. No aplican las normas APA. Las normas APA son normas creadas para los trabajos académicos. Punto número uno. Punto número dos. En el periodismo jamás deberías escribir una cita de 40 y pico de palabras. ¿Por qué? Porque solo esa cita equivaldría a un párrafo, lo que quiere decir que estarías perdiendo todo un párrafo en una cita. Y créeme que eso es un desperdicio de espacio. Cuando escogemos citas, citas en función de algo que hemos leído o en función de una declaración, debemos escoger frases puntuales, oraciones puntuales, cosas muy, muy clave, que no solo nos cuenten la noticia, sino que nos amplíen la noticia. Y por supuesto, al ser citas textuales, citas directas, abrimos comilla, colocamos nuestra cita, luego cerramos comilla y luego utilizamos el verbo de atribución que más convenga. Eso con relación a las citas. Espero haber aclarado tu inquietud sobre las citas, pero como no estamos hablando de citas, ni textuales ni románticas, vamos a volver a las siglas. Entiendo, Las profe. siglas, Muchísimas gracias, las disculpe. siglas. Tranquilo, Ángel, que estamos para eso, no te preocupes, no te preocupes. No quiero que te preocupes, tampoco quiero que te estreses y quiero que ninguno de ustedes se estrese. Vamos a seguir hablando de las siglas. Si la sigla se maneja popularmente solo en su idioma original, distinto al español, debe respetarse su forma sin tratar de castellanizarla. Esta regla es una excepción a la norma anterior. Anteriormente habíamos dicho que si hay una sigla que tiene un equivalente en español, debemos utilizar su equivalente en español. Pero si la sigla en un idioma distinto al español es archiconocida, si la sigla en un idioma distinto al español se maneja popularmente, entonces debemos escribir la sigla tal cual es sin castellanizarla. Por ejemplo, UNICEF. UNICEF es United Nations Children's no sé qué cosa Fund. O sea, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Evidentemente, UNICEF no es la sigla en español, pero como es archiconocida, utilizamos esa sigla aun cuando no sea en español. Otro caso, Buró Federal de Investigaciones. El Buró Federal de Investigaciones es el FBI. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a ese tipo de casos? Bueno, simplemente colocamos Buró Federal de Investigaciones y luego colocamos entre paréntesis FBI, por sus siglas en inglés. Otro ejemplo. Yo no sé si ustedes saben lo que es ICE, ICE en Estados Unidos. ¿Han oído mencionar a ese organismo, a esa institución federal de Estados Unidos? ICE, que básicamente es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En cualquier caso, más allá de que hayan mencionado a esa institución o de que hayan oído mencionar a esa institución o no, lo importante es que ustedes pueden colocar Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre paréntesis ICE, o sea, ICE, ICE, por sus siglas en inglés. Así se trabaja cuando tenemos siglas que están en un idioma distinto al español, pero que son archiconocidas.
Con esto llegamos al final del apartado de las siglas. Voy a hablarles muy someramente acerca de los guarismos. La próxima clase profundizaremos mucho más, pero ¿qué son los guarismos? Los guarismos básicamente son la escritura de cifras en el periodismo. Profe, disculpe que tiene una Guarismos, pregunta en el chat de lo anterior. a ver, déjame verificar. Ok, Catherine. Catherine pregunta, si la institución es conocida, de igual forma, ¿se deben aclarar las siglas en algún momento? Ok, si la institución es conocida y las siglas son conocidas, aplicamos la regla que vimos al principio de la sesión anterior. La regla que vimos al principio de este apartado de las siglas. Si la institución es súper conocida, no hace falta aclarar el nombre de la institución. Yo prefiero aclarar en todo momento el nombre de la institución porque yo prefiero asumir que no todo el mundo conoce a la institución, que no todo el mundo conoce a sus siglas, pero eso es algo que hago yo por preferencia. De resto, si la institución es archiconocida y si sus siglas son archiconocidas, pues entonces simplemente aplicamos la regla que vimos en un principio. Déjame ver si logro encontrarla por acá. La regla que nos indicaba que si la sigla es muy conocida, se menciona en un principio la institución y luego se menciona la sigla no más, sin mayor explicación. Entonces, cuando se aclara, se escribe ONU, Organización de las Naciones Unidas. Ok, fíjate. Tú puedes colocar Organización de las Naciones Unidas entre paréntesis ONU. Eso lo puedes hacer y no está mal. Pero también podrías escribir en un principio Organización de las Naciones Unidas y luego simplemente utilizar ONU, ONU, ONU. ¿Por qué? Porque es una sigla archiconocida. Puedes hacerlo de las dos formas. Yo prefiero hacerlo Organización de las Naciones Unidas, ONU, y luego simplemente repito ONU, ONU, ONU. Pero así lo puedo hacer, así prefiero hacerlo yo. No quiere decir que necesariamente te tienes que ceñir a mi manera de hacerlo. Puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas que te acabo de indicar. Organización de Naciones Unidas, ONU, o simplemente en un principio, Organización de Naciones Unidas, y luego, más adelante, ONU, ONU, ONU. Oriana dice, las siglas irían en paréntesis, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Luego de colocar el nombre de la institución, el nombre completo de la institución, tienes que colocar las siglas entre paréntesis. Eso es así. Ok, voy a aceptar una persona que está en la sala de espera, es Rebeca Tobar. Quisiera saber si hay una última duda con relación a este tema de las siglas. Si no es así, entonces voy a aprovechar para explicarles lo que iba a explicarles acerca de los guarismos. Bien, entiendo entonces que no hay más dudas con relación a las siglas. Voy a hablar acerca de los guarismos. Los guarismos no son otra cosa más que la escritura de cifras en el periodismo. Si bien es cierto que vamos a profundizar sobre los guarismos durante la próxima clase, durante la clase
de la semana que viene, también es cierto que hoy les voy a indicar varias cosas. En primer lugar, las cifras de 0 a 9, de 0 a 9, se escriben en letras. Del número 0 al número 9 se escriben en letras. De 10 en adelante, es decir, cuando estamos en presencia de números a partir de las dos cifras, las cifras se escriben en números, no en letras. Luego, cuando estamos hablando, por ejemplo, de 30.000, 40.000, 100.000, el 1000 se indica con la cantidad de números respectivos, es decir, con los 3 ceros. No se coloca la palabra 1000, sino que se escribe 100.000 para hablar de 100.000 o 30.000 para hablar de 30.000. Ahora, cuando estamos hablando de millón o de millones, ahí sí hablamos de 1.000.000. Por ejemplo, escribimos un millón en letras. O 1,53 millones. Escribimos 1,53 en números y luego la palabra millones en letras. Cuando tengamos fracciones o números con coma, como por ejemplo 1,53, 2,58, 3,45, hacemos una excepción a la norma que nos indica que los números de 0 a 9 se escriben en letras. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente tenemos que indicar la coma y el resto de la cifra. Entonces, en ese momento escribiremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en número. Colocaremos la coma o colocaremos el punto y luego el coma 53, coma 48, coma lo que sea. En el caso de los porcentajes siempre se van a escribir en número, siempre se van a escribir con números. Ok, no entendí ese de la coma. Fíjate, la regla dice que cuando los números van del 0 al 9, los números se tienen que escribir en letras. Es decir, 0 en letras, 1 en letras, 2 en letras. Pero cuando estamos en cifras o antecifras como 1,53, por ejemplo, ese 1,53 se tiene que escribir con el 1 en números. Si la cifra fuera 3,45, ese 3 se tiene que escribir en números. A eso me refiero. Eso es lo que intento decir, Oriana. No, 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 no. No es 1,43, es 1,53 en cifras, en números. En números. 1,53. Perfecto. Bien, dicho esto, y tomando en consideración que la semana que viene profundizaremos sobre los guarismos, vamos a aprovechar la última parte de esta clase para discutir las instrucciones de la evaluación práctica. Para Profe, tiene ello, una pregunta en el chat. el porcentaje, 90% con el símbolo del por ciento, es decir, 90%. Siempre con el símbolo del por ciento.
a más escribiendo por ciento en letras. Respondidas esas preguntas, voy a admitir a quien está en la sala de espera. Leslie estaba en la sala de espera. Voy a dejar de compartir pantalla. También voy a despedir esta grabación que forma parte de la última parte, de la última etapa de nuestra clase teórica, de nuestra sesión síncrona de este lunes 8 de junio. Finalizo la grabación, pero no me despido porque me quedo con ustedes para hablarles acerca de las instrucciones de la evaluación práctica.